Entonces, este documento, en efecto, está marcando, digamos, de manera contundente, digamos, esa cosa que tituló Marichal como de designio constitucional, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pretendía Moreno y qué pretendía un Bolívar? También, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué pretendía Moreno? Bueno, Moreno evidentemente aquí quería llegar, digamos, a establecer una constitución. No nos dice cómo tiene que ser en términos generales, nos tira alguna punta, hay algún atisbo en este discurso, en el discurso escrito, quiero decir, ¿no? Sobre cómo podría ser una constitución, pero básicamente es un documento que intenta convencer a los suyos, a la intelectualidad, a aquellos que están participando en la política, haciendo política, tratando de convencer que era por lo menos en aquel entonces el destino, digamos, y la intención de la política, ¿no? Convencer al otro de que era bueno formar una constitución. Pero para eso da todo una vuelta, ¿no es cierto? Nos brinda, digamos, porque antes, digamos, de citar a los clásicos, como bien decía Hugo, este, de remontarse a Grecia y a Roma, por supuesto siempre marcando una tradición de tipo republicana. Y ahí estaría como hasta adelantando el tipo de constitución que él estaba pretendiendo hacer, ¿correcto? Apunta más a los métodos para llegar, digamos, a formar una constitución que a la constitución misma. Eh, Al principio él va a mencionar la expedición, la expedición auxiliadora, digamos, al norte, porque la revolución tuvo un primer levantamiento en Córdoba, ¿no? Después del 25 de mayo, una rebelión en Córdoba, encabezada por el obispo Orellana, y por Liniers, que se había refugiado, digamos, en la ciudad de Córdoba. Y desde allí van a encabezar un levantamiento, digamos, la contrarrevolución, podríamos decir. Entonces, inmediatamente el grupo justamente más radical, diría yo, de los revolucionarios, mandan una expedición, digamos, y aplastan la rebelión. Y es ahí donde empieza a haber, digamos, unas disyuntivas entre ellos mismos, porque algunos querían directamente cortar la cabeza de los contrarrevolucionarios y otros querían perdonarlos, ¿no? Una, una medida completamente antipopular, fue la muerte de Santiago Liniers, ¿no? Lo mataron, ¿no? Fue fusilado junto con otros rebeldes. No se les perdonó la vida, cosa que era un acto, podríamos decir, casi que lógico en esas disputas, y además téngase en cuenta, digamos, que años anteriores había sido el héroe que había encabezado la expulsión de los ingleses. Entonces era una medida antipopular. Entonces, unos decían, no hagamos eso, no lleguemos ahí, y otros decían, bueno, sí, hay que ir hasta el final. Y para ir hasta el final, Moreno, con la influencia que tenía dentro de la Junta, despacha, digamos, yo diría que a personajes centrales para manejar allá, en Córdoba, esa rebelión. No solamente en Córdoba, sino que después ese mismo ejército expedicionario va a seguir al norte, va a llegar una columna va a ir hacia lo que hoy es Bolivia y otra columna va a ir hacia Paraguay. Esto lo va a explicar después, a raíz de las discusiones que se abrieron al respecto, el propio Bernardo Monteagudo. Pero bueno, Monteagudo fue uno de los que partió hacia el norte, justamente, junto con Castelli, French, etcétera, ¿no? Que eran todos, digamos, miembros. También Juan José Vigamonte, un soldado que va a tener el destino de general y va a ser y de gobernador también.
y va a ser ese grupo que va a promover, digamos, el fusilamiento de los rebeldes. Una cosa muy, un detalle bastante importante es ver cómo, digamos, fusilaron a los levantados, pero no fusilaron al gestor principal de esa rebelión, que había sido el obispo. Justamente quiere tener la mejor constitución posible, avalada por el mayor número. Hasta acá, digamos, esa es una idea, digamos, que hasta podríamos decir, es una idea democrática, ¿no? Nosotros podríamos llamarla así, democrática. ¿Y cuál va a ser la medida de Moreno? ¿Qué es lo que nos está planteando Moreno? Dice, bueno, para que esto funcione, para que una constitución tenga legitimidad, no solo sea legal, porque legal puede ser una constitución hecha por 3 o 4 individuos, pero tiene que estar avalada, tiene que estar consensuada de alguna manera para tener legitimidad. Y de esa manera, digamos, bueno, someterse todos a la firma de esa constitución, ¿no es cierto? Entonces, está convocando teóricamente a los diputados al Congreso, a un Congreso que no se va a llevar a cabo rápidamente, pero está convocando a los representantes de cada una de las regiones, ¿no?, del ex virreinato del Río de la Plata, que manden sus representantes a Buenos Aires para discutir una futura constitución. ¿Me explico, verdad? Lo va a hacer. ¿Alguna pregunta? Pero Mariano Moreno está pensando en varias cosas al mismo tiempo. Digamos, está pensando políticamente. Está pensando en lo siguiente. Nosotros necesitamos que cada uno en las ciudades grandes, digamos, que poseían los cabildos, manden sus representantes a este Congreso para centralizar el poder en uno solo, para poder lograr, digamos, la tan ansiada unidad que iba a venir, obviamente, como producto de la elaboración de una constitución avalada por todos. Pero, ¿cuál era el problema que traía aparejado este asunto? Es que esta idea que tenía Moreno de no compartimentar el poder, que es otra forma de decir no compartimentar la soberanía, traía el problema de que cada uno de estos espacios no querían cederla, no querían ceder esa soberanía, digamos, en manos, por supuesto, de un gobierno central que iba a estar naturalmente, dicho con comillas, en Buenos Aires. Este era un problema bastante serio porque para Mariano Moreno, porque otorgar, digamos, soberanías compartidas significaba para él prácticamente la anarquía en aquellos términos, en los términos de entonces, y justamente la anarquía, digamos, en términos políticos, para Mariano Moreno significaba la desarticulación de un territorio que de alguna manera estaba pensado naturalmente por obra, digamos, de las condiciones naturales que se fueron dando a partir de la ocupación española, de la conquista y de cómo las regiones se fueron triangulando, digamos, se fueron armando en torno a las fronteras establecidas por los españoles. Entonces, para Mariano Moreno, el virreinato del Río de la Plata era el antecedente de la primera organización territorial y política que debía respetarse. Entonces, justamente en ese sentido estaba contemplada la incorporación también natural de Paraguay y de Uruguay, de parte de Río Grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la unidad territorial natural que debía transformarse en una unidad
política más bien moderna. Luego podemos, bueno, y en este sentido, que se oponía de alguna manera, digamos, a esa famosa retroversión del poder que hablamos en las primeras clases, retroversión del poder, digamos, que luego de la crisis de la monarquía recaía en los pueblos. ¿Los pueblos cuáles? Los pueblos donde había, digamos, donde estaban radicados estos cabildos. Y el cabildo era el representante del pueblo, o los cabildos representantes de los pueblos. Ahora bien, ¿cómo se oponía? O ¿sobre qué bases podía oponerse Moreno a esta compartimentación, digamos, de la soberanía, ¿no? Entonces allí, digamos, va a retomar, digamos, una tradición republicana que viene de los griegos y romanos, y va a llegar, digamos, hasta Rousseau como para él uno de los teóricos más importantes de su momento, ¿no? Tengamos en cuenta que, ya creo que lo habíamos mencionado, en la misma Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno va a ir traduciendo por capítulos al contrato social de Rousseau. No va a traducir el contrato social de forma directa del francés, ¿no? Y del original, sino que va a traducir una traducción previa que se había hecho en Inglaterra también, había pasado ya por varios filtros y desde luego habían evitado algunos de los capítulos, por ejemplo el referido a la religión. Ese capítulo, digamos, del contrato social no va a ser traducido en la versión de Mariano Moreno, sino que va a estar, por así decirlo, censurado. En algún momento Mariano Moreno va a declarar que justamente no hace esa traducción porque pensaba que cuando llegó ahí Rousseau, ¿no? El maestro, digamos, entró en un delirio místico, entonces no hay que ver esto. Bueno, pero las cuestiones centrales, digamos, del contrato social están contenidas en esa traducción y publicación. Ahora bien, ¿qué va a tomar entonces de Rousseau, ¿no? Un primer punto va a ser cómo se constituye, y en este sentido importaba establecerlo, para establecerlo en una futura constitución, ¿no? ¿Cómo se instituía, digamos, la soberanía, ¿no? Ahora que esta soberanía no estaba. Y para explicarlo, piensa como Rousseau, o en gran medida como Rousseau, diría yo, no en todo, piensa que los seres humanos que vivimos en sociedad somos productos, todos somos productos, de las leyes que nosotros mismos nos hemos establecido. De ahí que el propio Rousseau dijera que el hombre es malo o bueno en sociedad depende de la ley que tenga. Es decir, si una ley es injusta para uno, puede ser que ese hombre sea infeliz. Y si es infeliz, va a ser rebelde, va a reaccionar frente a las cosas, etcétera, etcétera, y entonces puede llegar hasta matar, hasta cometer homicidio. Entonces, el hombre es malo porque las leyes lo han hecho malo. Esto es lo que nos diría, en general, Rousseau. Pero el argumento es bastante más largo, porque la pregunta es, ¿qué pasaba, digamos, qué pasaba con el hombre? Esa era una característica del hombre, digamos, maleable, se modificaba como producto, digamos, de una convención. Si es que es así, entonces ¿para qué hace la ley? ¿Para qué hace la convención? ¿Me explico? Entonces la argumentación era más larga porque partía
de la idea que en el caso de Rousseau no era nueva, ya, por decirlo de alguna manera, lo habían inventado los ingleses en torno a 1640, por ahí, o sea, mucho tiempo atrás, respecto de la invención de la sociedad civil, de la distinción entre sociedad civil y sociedad política. Y partiendo de un concepto que va a ser completamente nuevo, que es el estado de naturaleza. Algunos de ustedes me parece que les dije en determinado momento que, bueno, esta gente, digamos, o los filósofos, los pensadores, etcétera, se hacían grandes preguntas. No era una pregunta chiquitita del momento, cotidiana, ¿no? Pasajera. La pregunta de estos pensadores eran por el hombre, es decir, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Para qué existe el hombre en la tierra? Etcétera, ¿no? Son preguntas muy gordas que estos pensadores políticos debían responderse para lograr una mejor respuesta política o herramientas teóricas para vivir mejor en sociedad. Cuando les hablo de que inventan, digamos, estas distinciones, es porque piensan al hombre en estado de naturaleza como si no existieran ya las sociedades constituidas. Y entonces lo piensan ahí, en ese estado de naturaleza, como un ser, o un salvaje bárbaro que intenta destruir por todos los medios a su vecino porque entra en competencia con él, y en competencia por la supervivencia, o bien es un salvaje bueno, solidario con los demás seres humanos que están en la misma que él, y de vez en cuando aparece alguien, ¿no?, que viene a destruir, digamos, la paz y la armonía, razón por la cual, digamos, hay que comenzar a implementar medidas para que ello no ocurra. En un caso y en el otro, van a decir estos teóricos de la naturaleza, del estado de la naturaleza y del pacto, va a ser necesario, digamos, que los seres humanos se sienten entre ellos establezcan un pacto de convivencia social para que la sociedad sea constituida, porque si no, vamos a seguir en el estado de naturaleza, es decir, en el estado salvaje. Ese estado de naturaleza era superado, iba a poder ser superado siempre y cuando, digamos, los seres humanos, y presten atención, digamos, a estos términos, ¿no?, libres e iguales entre sí, llegaran, digamos, a un acuerdo que es el contrato social. Ahora bien, hay distintas maneras de interpretar quiénes van a sellar este pacto social o de quiénes van a formar parte de este pacto social. Y según tomemos a uno u otro teórico del momento, si lo tomamos a Hobbes o a Hobbes, en su caso un pastor inglés, vamos a ver que no todos van a formar parte de ese pacto, que solos aquellos privilegiados que son propietarios y que tienen algo que perder en la sociedad, van a formar parte de ese pacto social. Es decir, que acá el pacto social está de alguna manera limitado a aquellas personas, digamos, que tienen poder, que ya han logrado alcanzar cierto poder, digamos, en la sociedad. En el caso de Rousseau, vamos a ver que los libres y los iguales, van a terminar siendo, va a ser toda la población, sin distinción, digamos, de clase o de riqueza, ¿no?, de dinero, respecto de la posesión del dinero.
eh, van a formar parte de ese pacto todos, menos, excepto, los esclavos, que por supuesto, digamos, no están contenidos dentro de esa sociedad que se va a generar. Por eso mismo, dirá Rousseau, es necesario eliminar la esclavitud para que también estos ex esclavos también participen, digamos, de la constitución de este pacto social. ¿Dónde se sella el pacto social? Se sella dentro, digamos, de la sociedad civil. La sociedad civil es la que nos contiene a todos por igual, ¿no? Y como vivimos en sociedades avanzadas, dirá Rousseau, y no podemos hacer, y de ahí que Moreno también esté citando, digamos, a los griegos, y no podemos hacer, digamos, o actuar siempre y de forma permanente a través de un sistema asambleario, es decir, no todos podemos ir al ágora a plantear nuestros problemas, a decir lo que pensamos, a hacer política. Pactamos entre nosotros cómo representarnos a nosotros mismos. Y esa representación, que vamos a tener que cederla porque no vamos a ir todos al Parlamento, porque no podemos ir millones de personas a un Parlamento a discutir, le vamos a dar la representación a alguien. Y ese alguien, junto con todos los alguienes que nosotros mencionemos y que pactemos, que son nuestros representantes, se constituye con ellos la sociedad política. Como dos órdenes, ¿no?, que están emparentados entre sí, pero que al mismo tiempo son distintos. Ellos se ocupan de una cosa, la sociedad civil se ocupa de ser el último refugio, por decirlo así, de la representación, o la representación, la soberanía, está acá en la sociedad civil, ¿no? Y es esta sociedad civil la que controla a la sociedad política, es la que le va a dar el mandato. Y una cosa que les mencioné hoy, por supuesto, la legitimidad, que era lo que estos políticos de la época, estos revolucionarios, intentaban obtener. Obtener la legitimidad en las sociedades complejas como las nuestras no es sencillo. No es sencillo para nada. Hay que ver cómo, digamos, cómo podían sentirse y lograr esa legitimidad política para un cuerpo que estaba en formación, un cuerpo político que estaba en formación. Me preguntaron justamente, hay una pregunta bastante importante, diría yo, de las más importantes, porque era una cosa que tenían que resolver, justamente los mismos revolucionarios, y era, ¿cómo era posible obtener, digamos, el aval de la población, siendo que la mayoría de la población era analfabeta? Es decir, no tenía acceso, digamos, a la lectura, a los documentos, a lo que se planteaba, no podían leer una constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo obtenían la legitimidad?